Buenos días, vamos a iniciar este curso especial, en este momento especial del mundo. Ya volveremos a encontrarnos en las aulas reales, físicas pronto, pero mientras tanto me parece que es lindo, que está bien, que podamos empezar a intentar transitar este camino de encontrar juntos cuál es el lenguaje de cada uno, cuál es la palabra de cada uno, cada una, para poder contar de alguna manera ese pedacito del mundo que cada uno quiere relatar o quiere construir o quiere transmitir o quiere explicar, ¿no? Porque me parece que en definitiva de lo que se trata desde siempre el periodismo es de plantear las preguntas, de plantear las posibilidades, de plantear los pedacitos de verdad que cada uno puede ir encontrando y puede ir agrupando y puede ir armando el rompecabezas de determinada manera para que se vayan contando. Yo siempre cuento, a mí me gusta mucho hacer rompecabezas, yo armo rompecabezas y cuando uno tira todas esas piezas, 3.000 piezas, 4.000 piezas sobre la mesa y dice, nunca va a suceder, imposible, de acá no sale una imagen, de acá no sale esa imagen que está en la tapa del rompecabezas. Y cuando te das cuenta que lo primero que hay que hacer es buscar las que arman el marco, que son más fáciles porque tienen el bordecito, y una vez que tenés armado el marco, agrupás por colores, por situaciones, y vas armando, y de repente entonces aparecen esas piezas que van uniendo círculo con círculo, grupo con grupo, imagen con imagen, o que te logra determinar el contorno de una imagen y esa la une con otro. Bueno, eso es el periodismo. Encontrar el marco, encontrar de qué manera se van uniendo las diferentes piezas, encontrar de qué manera podemos ir buscándole el sentido a aquello que está pasando. Yo creo que este momento del mundo que nos toca transitar tiene un desafío enorme para todos nosotros, porque cuando uno mira la historia desde ahora hacia atrás, como se mira siempre la historia, vos te das cuenta que la música de los Beatles está escrita en las páginas de los diarios británicos de un tiempo antes. Vos te das cuenta que nuestra poesía, que nuestra música, que nuestro arte, que nuestra danza está escrita en las crónicas periodísticas de un determinado momento. Y tal vez quien las estaba escribiendo en ese momento y quien lo estaba contando no terminaba de ser consciente que lo que estaba haciendo, que es lo que hacemos permanentemente, es historia del presente, es encontrar aquel recorte de la realidad y aquella parte de la realidad que se cruza con nuestra biografía y que se cruza en un pacto de amor y de confianza con la biografía de aquel que nos está leyendo y que nos permite encontrar un pedacito de verdad. No hay una verdad, no hay muchas verdades, hay pedacitos de verdad que de alguna manera se van uniendo para ir marcándonos un rumbo, es hacia allá. No tenemos muy claro ni cuál es la meta, ni tenemos muy claro exactamente cuál es el camino. Sí tenemos claro que es un rumbo de lo que queremos contar, que es que sabemos que vamos para allá. Bueno, esa flecha que estamos tirando, tiramos la flecha y de ahí nos vamos colgando y nos vamos uniendo, como el laberinto de Ariadna, ¿no? Ariadna estaba en un laberinto del cual no podía salir y en un momento determinado los dioses le tiran un hilo y ella va colgada de ese hilo tratando de salir y de encontrar la salida. Bueno, eso es lo que nosotros hacemos con nuestras crónicas. Tiramos el hilo a ese laberinto para que el lector que lo recoja vaya subiendo junto con nosotros para tratar de encontrar y de contar lo que está sucediendo. Lo que nosotros tenemos que hacer como cronistas que queremos ser no es muy distinto que lo que han hecho los hombres a lo largo de la historia, no es muy distinto que lo que hicieron aquellos hombres que se sentaron alrededor de una fogata a contar historias. La primer crónica es la épica, son esos hombres sentados alrededor de la fogata contando qué había pasado en la batalla, qué había pasado en la peste, porque también los relatos de las pestes son de los primeros relatos de la humanidad. Lo que hace un cronista de guerra, lo que hace Kapuscinski cuando va a Irán y cuenta, no es diferente que lo que hizo Heródoto cuando se sentó y contó sus historias, no es diferente que lo que hacía el que llegaba de Troya y contaba la guerra de Troya, no es diferente obviamente a la Ilíada o a la Odisea. Es sentarnos alrededor de una fogata, en esa fogata están nuestros lectores y está su biografía y están sus historias, y entonces cada uno va a poder leer lo que nosotros estamos contando de una manera completamente diferente. Y allí cruzamos fronteras. En este momento del mundo de cierre de fronteras, la idea de que el periodismo es básicamente un viaje, el periodismo es una travesía, es cruzar una frontera, es dar ese paso
me parece que es muy conmovedor, porque nos permite incluso pensar que en este mundo de cierre de fronteras, el primer paso que tenemos que dar es el de salir de nosotros mismos, el de salir de nuestro universo interior y poner en palabras todo lo que está sucediendo en este mundo que en este momento estamos viendo y que apenas podemos intuir, porque no tenemos certezas, porque no está bien llegar con respuestas elaboradas, porque no está bien creer que ya sabemos todo lo que va a suceder, porque no lo sabemos, porque la verdad es que no lo sabemos. El periodismo es básicamente la pregunta y la posibilidad de que otro se haga otra cantidad de preguntas. Si hay un valor que tenemos que poner en valor precisamente los periodistas, es la curiosidad. ¿Qué somos? ¿Qué nos mueve? La necesidad de ver otra cosa, de ver más allá. Hay una discusión que es linda para dar y que es, bueno, que cada disciplina la da a su manera, ¿no? Que tiene que ver con la diferencia entre crear, inventar y descubrir. Los griegos tenían una sola palabra para decir inventar y descubrir, porque decían que en definitiva había dos cosas diferentes y no hay nada que tenga una mejor acepción que descubrir, que es descubrir, sacar el velo, sacar aquello que está cubierto. Y que en definitiva, cuando uno inventa, lo que hace es encontrar aquello que estaba oculto y poder mostrarlo de alguna manera. Cuando yo era periodista en Página 12 y trabajaba en la redacción con Horacio Berbisky, Horacio solía decirnos a las periodistas jóvenes, que en realidad todo estaba escrito. Que todo estaba escrito. Él era muy obsesivo, es muy obsesivo de los archivos, tenía archivos desde la época en que hacía los archivos junto a Rodolfo Walsh para prensa informativa, para la radio informativa, y él decía que todo estaba escrito y que lo que había que hacer era encontrar la trama. Pero encontrar la trama no es solamente encontrar la trama, es decidir en qué lugar uno quiere encontrar la trama, cuál es el punto en el que uno se para, lo que llamamos a veces el punto de acumulación, en qué lugar me voy a parar para contar determinada historia. Y entonces es como si les dijera, hay un montón de bolitas tiradas, desparramadas sobre un colchón y uno pone el puño en un momento y ese poner el puño, ese apretar en ese lugar es lo que va a hacer que todas esas bolitas lleguen y se concentren en ese lugar. Bueno, ese momento, ese punto de acumulación es el lugar en el cual yo me paro para contar una historia. Y eso no tiene que ver con si lo que uno va a contar es exactamente el reflejo de la realidad, porque ¿qué es la realidad? Hay una realidad, y volvamos al tema de qué se crea, qué se inventa, qué se descubre. Hay una realidad, hay algo que se pueda contar solo de alguna manera. Yo creo que no hay fotografía, no hay ningún sistema de fotografía, ni de telescopio, ni de nada que a mí pueda mostrarme una noche con la belleza que me muestra la noche Van Gogh. Y esa noche y esas estrellas y ese cielo estrellado de Van Gogh a mí me dice una cantidad de cosas que tal vez a otro les dice otras, pero está contado, está dicho de determinada manera que hace que mi mundo se conmueva con ese cielo, con ese azul tan particular, con ese azul más claro y más oscuro, con esas estrellas y con la idea de que detrás de todo eso está la mirada de Van Gogh y está la mirada de alguien incomprendido en su momento para transmitir la belleza de esa manera. ¿Alguien me puede decir que hay una fotografía mejor de un atardecer que un cuadro de Monet? O que los barcos navegan en el río diferente que lo que navegan los de Tanner en el Támesis. Bueno, esas son elecciones que uno hace sobre de qué manera quiere que el mundo le sea contado. Y ese es el primer pacto que nosotros tenemos con los lectores, que es: yo te voy a contar el mundo de la manera que vos querés que te sea contado. Ahí hay una complicidad, ahí hay una búsqueda de que hay algo en común, algo que tenemos para compartir. La luna es solamente la luna. La luna es solamente la luna. Es lo mismo lo que piensa de la luna un astrónomo, que lo que piensa de la luna un astrólogo, que lo que piensa de la luna un poeta, que lo que piensa de la luna el ratón del cuento que creía que era un pedazo de queso. Bueno, la luna es una cantidad de cosas y no hay una sola manera de contarlo. Nada hay una sola manera de contarlo. Ni siquiera cuando trabajamos sobre un documento, ni siquiera cuando trabajamos sobre una realidad que nos parece dada, hay una sola manera de contarlo. Lo que hay también es un pacto ético. Nuestro primer pacto ético con el lector es tratar de hacer el mundo más comprensible, es tratar de plantear las preguntas correctas para que el mundo tenga algún sentido y sea más comprensible y sea
lo podemos contrastar, lo podemos verificar de alguna manera en que aquellas reglas en las cuales nos estamos manejando, aquellos datos con los cuales nos estamos manejando, vienen de una acumulación de datos, de un sistema de datos que tenemos compartido con el lector. Gabriel García Márquez le gustaba contar en su curso de periodismo, en el taller, en la Fundación de Periodismo que tiene en la Fundación, él no está más, en Colombia, una anécdota al empezar sus clases. Él decía que en la vieja China vivía un rey, bueno, generoso, que estaba muy envidioso de un sabio, porque el sabio era absoluta y completamente feliz. Y entonces el rey quería saber por qué el sabio era tan feliz. Y entonces le ordenó a sus cortesanos que averiguaran por qué el sabio era tan feliz. Y los cortesanos decidieron ponerlo a prueba al sabio. Lo que hicieron fue distribuir 99 monedas de oro en distintos lugares del vasto territorio en el cual se movía el sabio, unas fincas que tenía por allí el sabio chino. Entonces le mostraron una, y le mostraron otra, y le mostraron hasta 10, 15. Y después ya el sabio dijo, bueno, si hay 10, tiene que haber 16, tiene que haber 17. Y siguió así hasta la 99. Y cuando llegó a la 99 dijo, bueno, para que esto tenga algún sentido, tiene que haber 100. Y se pasó la vida buscando la moneda número 100. Y no sé si el rey logró saber por qué era feliz el sabio, pero sí supo que poniéndole en incertidumbre y poniéndole la búsqueda de sentido de algo que no tenía sentido sin esa moneda 100, iba a ser infeliz. Por eso, y esto es lo que el cuento de García Márquez, el final del cuento de García Márquez, de la fábula de García Márquez, es que nosotros tenemos que ser esa moneda 100, tenemos que ser la posibilidad de ponerle sentido, de quitar algo de incertidumbre, para que si no hay felicidad, por lo menos la búsqueda de la felicidad tenga algún sentido y vaya en alguna dirección. Y de eso se trata la belleza de lo que nosotros podemos escribir, lo que nosotros podemos contar. Pero tengo para darles una mala noticia, que es que nosotros vamos a trabajar mucho juntes, con todos los docentes, para que tengamos las mejores herramientas, tengamos los mejores instrumentos, encontremos la palabra justa, le mot juste. Decía Flaubert, le gustaba decir a Flaubert que había una palabra justa para decir cada cosa, que las cosas no se pueden decir de cualquier manera, que había una manera de decirla, una palabra justa, que esa era la palabra que podía de verdad contar algo de determinada manera. Decía Borges que esa palabra a veces era de un idioma y a veces otra. Él decía, volviendo a la luna, que para él la luna era moon, que moon era una palabra que significaba mucho más lo planteado, la redondez de la luna que luna, que a luna no le decía nada y moon sí, pero que en cambio no había una palabra más bella para decir sol que sol. No era lo mismo sun, no era lo mismo otras palabras en otros idiomas. El sol es sol, así, redondo y con esa O. Entonces hay una palabra justa para decir cada cosa y vamos a buscarla. Vamos a trabajar en las crónicas de viaje, porque cada uno tiene su propia travesía, porque cada uno tiene su caminar, su carrera, su ritmo, porque la vida es un cruce de caminos, porque somos lo que somos, pero también somos lo que queremos ser, lo que deseamos ser, lo que creímos ser, ese cruce entre lo que somos, lo que creemos ser, lo que queríamos ser, lo que deseamos ser, lo que creemos que somos, es en definitiva lo que tenemos que ser capaces de contar y de narrar. Vamos a trabajar mucho para tratar de encontrar la mejor primera línea de cada texto. Si uno no puede decir en la primera línea todo lo que hay que decir, es muy difícil que tengamos ahí el lector enganchado para seguir diciendo el resto. Hay muchas primeras líneas maravillosas en la historia universal y todos recordamos a Ana Karenina, ¿no? Todas las familias felices se parecen, pero todas las desdichadas lo son, cada una a su manera. Y hay muchos finales maravillosos también en la literatura de los cuales tenemos muchísimo que aprender. Yo amo, me parece que no hay mejor final en la literatura que el final de un libro de Marguerite Yourcenar que se llama, le iba a decir Memorias de Adriano, que es otro libro precioso, Marguerite Yourcenar, pero no, este libro es Alexis o el Tratado del Inútil Combate, y no estoy spoileando porque es un libro muy, muy cortito, muy pequeño, que termina, que desde el principio es una larga despedida, con lo cual sabemos que es una carta de despedida de Alexis a ella, y termina su carta diciendo: contrajimos con la vida compromisos imprudentes y la vida se encargó de protestar. Por eso ahora me marcho
te digo adiós y te pido perdón, no por marcharme, sino por haberme quedado tanto tiempo. Yo creo que no hay final más bello en la literatura universal porque contrajimos con la vida compromisos imprudentes. Habla de todo eso que uno hace cuando cree que está enamorado, o cuando cree que está iniciando una relación, o aún en cualquier pacto mínimo, ¿no? De amistad o de lealtad. Es creer en un momento que es todo y saber que después con el tiempo no es todo. Y entonces es imprudente pensar que en algún momento es todo. Pero digo, vamos a trabajar en la primera línea, vamos a trabajar en los finales, vamos a trabajar en ver películas, vamos a trabajar en contar crónicas de viaje, vamos a trabajar en retratos, en investigaciones. Lo que nosotros no vamos a poder hacer si no lo hacemos juntos, y este es el primer pacto que les pido, el primer acuerdo que les pido que tengamos, es tener algo para contar. Si no tenemos una vida plena que nos permita tener algo para contar, no hay manera de tener el mejor instrumento, no hay manera de tener las mejores palabras para decir las cosas si uno no tiene la posibilidad de transmitir y de contar algo que uno vivió, que uno transitó, que a uno lo atravesó de determinada manera. Y eso, amigas, amigos, amigues, es leyendo, es mirando cine, es escuchando música. Hay un montón de cosas que ya pasaron, que ya están escritas, que ya están contadas, y ustedes lo que tienen que hacer es encontrarlas. Cuando trabajemos la escritura de la crónica policial, vamos a tener que leer mucho todo el policial, toda la novela negra, porque ya está ahí contado, porque ya está ahí hecho. Después ustedes pueden ir a la calle, investigar y contar, pero digo, y si no quieren leer a Chandler, a Chase, a Hammett, lean al autor, lean Rodolfo Walsh, lean el autor que a ustedes más les guste y más les interese de policial y de novela negra, pero tienen que leer un libro por semana, tienen que leer una gran novela por mes, porque ahí está todo lo que nosotros no podemos hacer, que es el lenguaje, el misterio, ese cruce entre la fantasía y la realidad, esa frontera de algún otro mundo que nos va llegando, encontrar el nombre para nombrar las cosas. Hay un nombre de cada cosa y ese es el verdadero nombre de cada cosa, lo que nos permite encontrar la belleza y poder transmitirlo. Miren, los chinos, los japoneses, la literatura oriental tienen mucho esto, de que si vos no nombrás las cosas no existen. Entonces, por ejemplo, la única manera de vencer a un dragón es saber el nombre del dragón, mirarlo a los ojos y decir el nombre. Y entonces el dragón se derrite, se consume en su propio fuego. Entonces ustedes vieron películas como por ejemplo El viaje de Chihiro, donde tenemos mucho eso de que está el misterioso dragón o espectro o mago y no sabemos, y de repente alguien le dice el nombre, y cuando le dice el nombre se transforma en quien es. Hay un cuarteto muy bello de Ursula Le Guin, espero que alguno de ustedes lo haya leído, y si no que lo agarren en estos días de cuarentena, todo está en internet en estos días de cuarentena, que se llama el Cuarteto Terramar. En el Cuarteto Terramar es un mundo que no existe, que es Terramar, que queda más allá de los confines, antes de Harry Potter, antes de todos los libros. A mí me gusta más Ursula Le Guin que Tolkien, por ejemplo, para meternos en ese mundo de lo mágico y de lo fantástico. Y cuando empieza, no les voy a contar demasiado porque es maravilloso meterse, pero sí un pedacito que es el siguiente. Él hace lo que no hay que hacer, que es abrir la puerta entre la vida y la muerte. Eso es algo que nadie puede hacer, ni siquiera los magos, porque es meterse en el submundo. Entonces, él hace lo que no hay que hacer, que es abrir esa puerta. Cuando abre esa puerta, entran monstruos y fantasmas al mundo y empiezan a perseguirlo, y lo persiguen, y lo persiguen, y lo persiguen. Y entonces el archimago le dice, la única manera que vas a tener de vencer a esa sombra que lo persigue permanentemente es nombrarla con su nombre, como se hace con los dragones. Y todo esto le pasa a Hed, que es un aprendiz de mago. Y Hed está a punto de ser asfixiado, asesinado por esa sombra, está en el medio del mar y hay una tempestad y se cae el mástil, se caen las velas y él está sobre la cubierta y hay mucha tormenta y la sombra se le tira encima y lo agarra del cuello, y cuando lo agarra del cuello Hed la mira y le dice Hed, y la sombra se diluye porque el verdadero enemigo es uno mismo. Entonces él tenía que nombrarla con su propio nombre. Léanlo, yo se los puedo contar, pero tienen que leerlo, porque leer eso es lo que nos va a permitir, de alguna manera, después, cuando uno está frente a una realidad que no sabe cómo describirla, que lo asombra, que le parece extraordinaria, que al mismo tiempo le parece
habitable, conocida. Bueno, los nombres, las palabras, las imágenes, las metáforas que van a tener para contar esa realidad vienen de ese universo que ustedes crearon y que poseen, que es la música, que es la poesía, que es la literatura, que es la novela, que es el cine. Usen todo este tiempo, usen el tiempo que una de las cosas que nos está enseñando hasta estar encerrados es que hay mucho tiempo para hacer un montón de cosas y que hay un montón de cosas que nos parecían urgentes, que no son tan urgentes y que tal vez lo más maravilloso que podamos hacer en este momento es encontrarnos con nosotros mismos, y para encontrarnos con nosotros mismos nos tenemos que buscar a través de la mirada de los otros. Sartre decía, el infierno es la mirada de los otros. Y el infierno es la mirada de los otros si la mirada de los otros no es lo que te completa, no es lo que te descubre. Yo creo que el otro te descubre, que el otro te completa, y que mirarte en la mirada del otro puede ser de alguna manera una manera de encontrarte a vos mismo, y que eso es lo primero que necesitamos y que no tenemos manera de enseñarlo con el mejor curso, con el mejor taller, con las mejores prácticas, si cada uno no lo hace a través de su propio camino y a través de su propio sendero. Por eso les vamos a pedir que lean mucho, que escriban mucho, que miren mucho cine, que escuchen mucha música, que lean muchos poemas, que pierdan mucho tiempo haciendo cosas que no tienen mayor utilidad, que no tienen uso, que no tienen precio, que no tienen valor, que tienen que ver sencillamente con llenarse interiormente de palabras que son las que en algún momento les van a servir para poder contarle a ese otro aquello que a ustedes también los perturbó en un momento y que creen que ahora tienen una pista para que sea un poquitito más certero nada más, que de eso se trata, de ayudar al otro a salir de la incertidumbre contándole ese pedacito de algo que podemos contar. Así que de esto se va a tratar este curso, lo vamos a ir dando a través de videos y de las clases con los ayudantes y los profesores y los docentes mientras dure la cuarentena, y espero que nos encontremos pronto para vernos y para poner los cuerpos en comunión también en un aula, en la clase, en el edificio en La Plata. Pero bueno, todo será a medida que las cosas vayan mejorando. Así que lean mucho, estudien mucho y quédense en casa.